El gobierno de PSOE-Podemos subirá las cotizaciones sociales a todos los trabajadores en un 0,6%. Se trata de una medida injusta, insuficiente y engañosa. ¿Por qué razón? Veámoslo. Después de haber estado repitiendo durante años que el sistema público de pensiones español era perfectamente sostenible y que por tanto podíamos suprimir la reforma de las pensiones del año 2013 sin ningún tipo de consecuencia adversa ni sobre los cotizantes ni sobre los pensionistas, resulta que ahora el gobierno de PSOE y de Podemos propone subir las cotizaciones sociales en España para tapar parte del agujero que ellos han creado en el sistema público de pensiones después de derogar la reforma del año 2013. ¿En qué va a consistir aparentemente esta subida de cotizaciones sociales? Pues esencialmente se van a subir durante 10 años, durante una década, las cotizaciones sociales de todos los trabajadores. En un 0,2% la cotización del trabajador y en un 0,4% la cotización de la empresa. Si bien no perdamos de vista, obviamente, que la empresa a largo plazo tenderá a deducir ese 0,4% del salario del trabajador, de manera que el dinero seguirá saliendo del mismo bolsillo, que es el bolsillo del trabajador. ¿Cuál es la valoración política y económica que merece este recargo supuestamente transitorio en las cotizaciones sociales? Pues se trata de un recargo injusto, de un recargo insuficiente y de un recargo engañoso. ¿Por qué es un recargo injusto? Pues porque se incrementan todavía más las cotizaciones sociales, siendo ya España uno de los países con las cotizaciones sociales más altas de nuestro entorno. En particular, muchos otros países tienen tipos efectivos sobre el trabajador promedio más bajas que España. ¿Cuáles? Pues Lituania, Estonia, Letonia, Holanda, Noruega, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, República Checa o Finlandia son países cuyos trabajadores promedio pagan cotizaciones sociales más bajas que la española. Y no obstante, se siguen cargando las tintas contra los trabajadores en activo, contra aquellos trabajadores que tienen empleo, que reciben un sueldo y a los que se les mete ahora un sablazo adicional al ya extremo sablazo en forma de cotizaciones sociales que estaban padeciendo. Además, y por si esta injusticia expoliadora fuera poco, este recargo temporal, esta subida supuestamente temporal de las cotizaciones sociales en un 0,6%, no contribuirá a devengar el derecho a una mayor pensión pública futura. Es decir, todos los trabajadores pagarán más a la seguridad social, pero no por ello tendrán derecho a recibir más pensión cuando se jubilen. Es una exacción pura y dura sin ningún tipo de contrapartida. Y lo más tragicómico, por no decir insultante, es que esta subida de las cotizaciones sociales contra los trabajadores en activo es una subida que se inserta dentro de un mecanismo que el gobierno ha llamado factor de equidad intergeneracional. Habría sido mucho más apropiado llamarlo factor de expolio intrageneracional. Por consiguiente, se trata de un recargo injusto, pero también, como ya hemos dicho, insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Bueno, el ministro Escrivá establece este recargo extraordinario sobre las cotizaciones sociales a cambio de eliminar el factor de sostenibilidad que estaba presente en la reforma de las pensiones del año 2013. Según el factor de sostenibilidad, por cada año que aumentara la esperanza de vida promedio en España, los nuevos pensionistas, no los que ya estuvieran en el sistema, sino los que accedieran de nuevo al sistema de pensiones, verían rebajada en un cierto porcentaje, en torno al 3, 4,5%, su pensión de entrada en el sistema. Este factor de sostenibilidad se elimina y se lo reemplaza por esta subida de cotizaciones sociales, ya digo, supuestamente transitoria. De manera que el dinero que dejamos de ahorrarnos al eliminar el factor de sostenibilidad debería quedar compensado por el dinero que el gobierno comienza a recaudar de más por el establecimiento de este recargo en cotizaciones sociales. Pero eso no es en absoluto así. Según los cálculos del ministro Escrivá, este recargo extraordinario sobre las cotizaciones sociales podrá aportar a las arcas públicas alrededor del 0,2% del PIB al año.
a lo largo de 10 años, que es el plazo en el que supuestamente estará vigente este recargo, acumularemos algo así como el 2% del PIB. Pues bien, de acuerdo con los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ese organismo que hasta hace 2 tardes presidía el hoy ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, según la AIREF, eliminar el factor de sostenibilidad, como ha hecho el Gobierno, implicará que en el año 2050 gastaremos un 0,9% del PIB más de lo que habríamos gastado con el factor de sostenibilidad. Solo en el año 2050. Prácticamente un punto de PIB más de gasto al año como consecuencia de eliminar el factor de sostenibilidad. Evidentemente, en 2049, no en 2050, sino en 2049, un año antes, no estaremos gastando el 0,9, pero sí el 0,88, el 0,87, es decir, una cifra muy parecida. Y en el año 2051 también. Hemos dicho que el ministro Escrivá confía en acumular un fondo de reserva con este recargo a las cotizaciones sociales equivalente al 2% del PIB del año 2032. Estamos hablando de que el sobrecoste en el año 2050 de eliminar el factor de sostenibilidad será de aproximadamente un punto de PIB al año y PIB del año 2050. Con lo cual, en 2 años nos fundimos todo el fondo que durante la próxima década piensa acumular el ministro Escrivá para garantizar la sostenibilidad de las pensiones después de que él haya socavado esa sostenibilidad de las pensiones cargándose la reforma del año 2013. Por consiguiente, es más que obvio que este recargo del 0,6% en las cotizaciones sociales es totalmente insuficiente para solucionar el problema de viabilidad, de sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. No en vano, los propios sindicatos le están diciendo que esto no es suficiente y que hay que subir las cotizaciones sociales muchísimo más. Una medida injusta, insuficiente y precisamente por insuficiente también engañosa. Se nos está diciendo que este recargo del 0,6% en las cotizaciones sociales solo va a durar una década, que es temporal, nada más lejos de la realidad. Como hemos visto, precisamente porque no va a ser suficiente un recargo del 0,6 durante solo 10 años, ese recargo que no devenga derecho a una pensión, es decir, es una exacción social, no una cotización social, ese recargo se va a mantener permanentemente dentro de nuestro sistema tributario. No solo eso, el propio factor de equidad intergeneracional que ha diseñado el ministro Escrivá contempla que si en el año 2032 la seguridad social sigue con desequilibrio financiero, y seguirá con él, habrá que adoptar otro tipo de políticas. ¿Qué políticas? Bajar las pensiones y volver a subir las cotizaciones sociales. El Gobierno y sus medios afines nos están vendiendo con esta subida de las cotizaciones sociales el problema de las pensiones ya está solucionado. Pero eso no es en absoluto así. Solo está aplazado. ¿Y por qué se busca generar esta falsa apariencia de que con este recargo temporal de 10 años en las cotizaciones sociales ya ha terminado cualquier problemática dentro de la seguridad social? Pues básicamente para engañar. ¿Y para engañar a quién? Para engañar a 2 colectivos. Por un lado, a los burócratas de Bruselas. Una de las condiciones más importantes que nos impuso la Comisión Europea para recibir el dinero de los fondos europeos fue reformar el sistema público de pensiones. Pues bien, aquí se aparenta que se está haciendo algo para ver si así conseguimos manipular, engañar a los burócratas de Bruselas, que nos den el dinero y corremos con ese dinero y ya el próximo gobierno que se coma el marrón de la seguridad social. Y por otro lado, se busca engañar a los votantes españoles, sobre todo al colectivo de 10 millones de pensionistas, 10 millones de votos, pero en general al conjunto de los electores españoles. Pueden votar a Pedro Sánchez, que apenas con un recargo del 0,6% en las cotizaciones sociales ha solventado y ha garantizado ya las pensiones públicas durante las próximas décadas. Que eso evidentemente no es así. En el año 2032 nos daremos un baño de realidad, veremos que las cuentas siguen descuadradas, veremos por tanto que hay que mantener permanentemente este recargo que no da derecho a mayor pensión futura, veremos que hay que bajar adicionalmente las pensiones, veremos que tal vez hay que subir todavía más las cotizaciones sociales, pero claro, en el año 2032
Probablemente ni Sánchez ni Escrivá esperen ahora mismo estar en el poder. Por tanto, lo que cuenta es conseguir engañar a corto plazo a millones de votantes que te voten, que tú te atornilles durante 4, 8 años más en el sillón presidencial o ministerial y los que vengan detrás que arreen. Pues eso es en esencia lo que propuso ayer el ministro Escrivá, un recargo injusto, insuficiente y engañoso. Un recargo incluido en un paquete denominado Factor de Equidad Intergeneracional, que como ya hemos dicho debería más bien llamarse Factor de Expolio Intrageneracional, porque es una generación de trabajadores, los que están trabajando activamente ahora, los que van a soportar de momento el sobrecoste de haber descuadrado las cuentas del sistema público de pensiones que iban camino de ser cuadradas gracias a la reforma del año 2013 que este gobierno, por puro populismo electoralista, se cargó. Y ahora podemos volver a contemplar el verdadero rostro del sistema público de pensiones. Básicamente un manejo clientelar de los ahorros de la población para atar los votos de los políticos a costa de pauperizar a los ciudadanos. Pagar más para recibir menos.